bella familia, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a averiguar qué es y cómo descubrir qué es eso del Ikigai. No sé si has oído hablar de esta palabra antes, pero si no lo has hecho, hoy vas a entender en qué consiste esta filosofía japonesa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Ricardo García, coach espiritual, comunicador, escritor, conferencista, entre otros yoes, y soy un ser de luz que, al igual que tú, vine a experimentar la vida en este plano físico, y durante este espacio, mi misión con este canal es presentarte contenido con los temas de interés que nos permitan reflexionar, investigar, expandir y sobre todo integrar para así vivir conectados al bienestar, a la espiritualidad, la expansión de conciencia, y hoy aquí estamos todos listos para abrirnos a una nueva dimensión y a vibrar alto con herramientas que nos trae mi invitado, que por cierto, wow, nos la van a pasar súper bien. Pero antes, quiero recordarte mis redes sociales, en Facebook, @Ricardo García Oficial TV, en Instagram, @yo soy Ricardo García, y en mi canal de YouTube Ricardo García Oficial TV. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que estemos súper conectados a la hora de estar en vivo y cuando suba contenido que estoy seguro te va a gustar. Bueno, quiero leerles algo de lo que dice mi invitado en su libro, estoy seguro va a cambiar tu vida para siempre, como te lo dije. Mira, todo empezó con una conversación en un parque de Tokio en la que compartimos nuestro deseo de visitar la aldea de los centenarios, un pueblo rural al norte de Okinawa con el mayor índice de longevidad del mundo. Y ese viaje, esa travesía nos llevó y dio como resultado el libro de Ikigai, una maravilla. ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa? ¿De verdad encontraste la fuente de la vida eterna o la felicidad? Hoy tengo un invitado que es Francesc Miralles, un escritor y periodista catalán que junto a Héctor García se fue a Ojimi, una aldea al norte de Japón famosa por ser la población del mundo con más centenarios por habitante, y lo mejor de todo es que la pasaron muy bien porque, llevados por su curiosidad, quisieron investigar los motivos por los que la gente de esa aldea llegaba a los 100 años. Recogieron todos sus descubrimientos en el libro llamado Ikigai, publicado en el 2016 y traducido nada más y nada menos que a 38 idiomas. ¡Qué honor tener este hombre que haya aceptado mi invitación! Esta obra es considerada un bestseller mundial, ya que se ha vendido más de, miles de ejemplares en países como España, Estados Unidos, Holanda, Alemania, que por cierto le decía, estoy esperando el mío, que lo acabo de ordenar prácticamente hace 2 semanas, y verdad que estoy bien feliz de tenerte, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Francesc, bienvenido. Mucho gusto, un placer estar aquí, conectados a través de la distancia, pero muy cerca al mismo tiempo. Muy cerca, como te decía fuera del aire, me encanta Barcelona, me encanta la Rambla, me encanta tu gente, me encanta ese humor tan sabroso, tan particular que tienen ustedes, así que creo que lo vamos a pasar muy bien. Yo creo que sí. Contigo es difícil no pasarlo bien porque llevas mucha energía y eso se contagia emocionalmente. Sí, bueno, en principio, primero agradecerte, de verdad, como te lo dije, agradecerte infinitamente por aceptar esta invitación. Y sabes, con todo lo que está pasando a nivel mundial, creo que estamos buscando la simpleza, la sencillez, ir al punto. Y el Ikigai me parece una herramienta súper poderosa. Y tú, que eres el maestro de esto, yo quiero que me digas, quiero hablar de ti, en principio porque tú eres como un referente muy grande a nivel de crecimiento personal en España y en Europa, todo el mundo habla de ti. ¿Y cómo te introdujiste en todo este medio del crecimiento personal como periodista, no? Pues fue casualidad en la vida, igual que hay gente que quisiera ser reportero de guerra y se hacen periodistas, entonces se ponen a trabajar en un periódico deportivo y acaban siendo grandes especialistas de fútbol o de lo que sea. A mí me sucedió algo parecido. Yo estudié filología alemana, que no tiene nada que ver con todo esto. Pero y nada. Al terminar me daban muchas traducciones de los libros que en aquel momento llegaban de Alemania. En Alemania siempre van unos años por delante en tendencias de psicología y espiritualidad. Entonces llegaban libros sobre zen, budismo, taoísmo, nuevas visiones, New Age, a autores tipo Eckhart Tolle, de este estilo. Entonces yo empecé a traducir para una editorial, luego me contrataron como editor, estuve unos años trabajando allí y seleccionando títulos y hablando con autores, empecé a escribir para periódicos como El País. Wow. Y nada, al cabo de 25 años, pues trabajando la mayor parte de mi tiempo en psicología y desarrollo personal, pues se me conoce por esto. Claro. El momento en el que inicié este camino ni siquiera lo decidí yo, lo decidió la vida por mí.
Y eso nos sucede a todos de alguna manera. No sé si era John Lennon que decía que la vida es aquello que nos va pasando mientras nos empeñamos en hacer otros planes. Exactamente. Y bueno, te impulsaron, o sea, la vida te llevó y ahora estás Sí, aquí. poco a poco, ¿no? O sea, fue un proceso. Al principio yo he tenido diferentes pasiones a lo largo de la vida. Al principio yo pensé que sería editor, tenía mucha ilusión en editar libros, en estar en un cargo de director editorial de un sello, pero descubrí que la vida de oficina no era para mí, quizás porque no tuve suerte en la oficina en la que estuve, donde se practicaba el mobbing de manera constante, la gente estaba peleada, hacían libros de felicidad, pero estaban todos... Imagínate tú. Entonces yo pensé, cuando ya llevaba unos años ahí, pensé, yo no quiero venir aquí a la oficina medicado por culpa de la depresión. Entonces hice lo Claro. que hacen los occidentales, lo que hacemos los americanos y los europeos cuando entramos en crisis. Lo dejas todo y te vas a la India. Eso es lo que yo hice. Nada Exacto. original, ya lo habían hecho muchos antes. Pero me fui con mi pareja de entonces, estuvimos un mes y medio tomando trenes, en pensiones baratas, viendo la vida, y ahí fue donde por primera vez yo escribí un libro. Tenía una libreta comprada en un mercadillo y un bolígrafo, y por las tardes, en las pensiones, en los cafés, pues yo empecé a escribir lo que sería mi primera novela, que fue una novela para niños. Y ese fue el inicio de una Imagínate tú carrera. para niños. Sí, sí, yo empecé como autor de novelas infantiles y juveniles. Y tardé unos Wow. años en pasar a novela de adulto y de temas de psicología. Normalmente yo hacía más bien de entrevistador, escribía artículos, y llegó un momento en el que empecé a escribir algún libro, ¿no? Pero el que hicimos con Héctor García, que vive en Japón desde hace 16 años, quizás fue el primer libro de no ficción que realmente llegó a todo el mundo, por también nuevamente la casualidad. Nosotros no nos habíamos propuesto ir a la aldea de los centenarios. Héctor estaba pasando por un momento difícil personal, por una enfermedad digestiva que tenía hacía mucho tiempo y que le tenía el estado de ánimo muy bajoneado. Qué horrible Entonces, un eso. día paseando por un parque de Tokio, pensamos, ¿dónde nos vamos a investigar o a viajar para que te animes un poco? Y él me dijo, mi suegro, que es de Okinawa, me dice que al norte de la isla viven los más longevos del mundo. Entonces empezamos a informarnos de la aldea de los centenarios, artículos médicos que se habían hecho sobre cómo se alimentan, la vida que ellos llevan sin estrés, las relaciones sociales, el deporte que ellos hacen. Entonces, nos propusimos entrevistar a los 100 más viejos del pueblo. Para ello hubo que pedir muchos permisos, porque Japón no es como aquí, que aquí un ¿Qué tú reportero haces? Exacto. viene con el micrófono y te lo enchufa en la cara. Allí todo es muy protocolario. Entonces tardaron meses en darnos el permiso. Entonces finalmente dijeron, sí, hay 2 personas de la oficina de turismo a vuestra disposición que os van a acompañar a ver todos los consejos de ancianos. Los 2 hablaban solo japonés. Por suerte Héctor habla Wow. japonés. Y a partir de ahí los grabamos a todos, transcribimos todas las entrevistas, hicimos este libro que pensábamos, esto será para los frikis de Japón solo. La gente que le guste mucho Japón, pues dentro de ese nicho, el que compre Ikigai será porque le interesa saber de Okinawa, de las Exacto. formas azules. Y nuestra sorpresa fue que el primer día que salió fue número 1 en Amazon y a las 2-3 semanas muchos países empezaron a pedir el libro y el libro ha sido alguna vez número 1 en Estados Unidos como audiolibro, lo fue una Sí. semana, en Inglaterra lo fue unas semanas también, en Turquía, en Holanda. Entonces, la sorpresa fue nuestra, porque lo que empezó como un viaje de amigos y un interés personal por aprender de aquella gente, acabó siendo un libro muy famoso sin nosotros pretenderlo. Pero definitivamente estás iluminado, o sea, tu alma te está llevando, te lanzaste en el carril de la derecha y tu alma te va llevando para donde ella quiere y tú, o sea, lo mejor de todo es que estás abierto y esperando que, o sea, dejarte llevar, ¿no? Yo Porque siempre he sido una persona muy curiosa, entonces cualquier lugar donde yo vaya y me presenten a alguien, yo siempre me intereso por su vida. Recuerdo un día, yendo en un coche, que había el hermano de una amiga, quien no había visto nunca, que me dijo que sustituía farolas en Cataluña. Entonces, claro, yo nunca había conocido a alguien de este oficio, ¿no? Y decía, ¿por qué claro, sustituir las farolas? Dice, porque los perros se mean en la base, entonces se va corroyendo, y entonces llega un momento que la farola cae por efecto del orín, ¿no? De que se va el peso, ¿no? agujereando se va agujereando la base, Ok, porque eso es corrosivo,
y finalmente caen y él la sustituía. Pues esto es un ejemplo de persona que cuando yo encuentro puedo estar una hora hablando porque me interesa su oficio, es algo que no. Entonces, creo que la curiosidad mató al gato, pero la curiosidad hace al autor. Entonces, yo siempre tengo mucha curiosidad de conocer la vida de alguien que sea muy diferente de mí. Y realmente cuando fuimos a Ogimi, claro, era un pueblo de labradores, de personas que trabajan en el campo, que recogen fruta de árboles y que su vida es muy, muy sencilla. Allí no había ni 3G, no había cobertura de móvil, la gente iba caminando de una casa a la otra, trabajando el huerto cada día, comiendo siempre todos juntos, es una vida muy comunitaria. Entonces me interesó muchísimo. Entonces yo creo que si eres curioso en la vida, eso te llevará a conocer personas interesantes, a hacer negocios, que yo no soy negociante, pero las personas que tienen mucha inquietud viajan y ven cosas que en su país no existe, las traen. Entonces yo creo que es una herramienta muy útil para la vida. Los niños lo tienen de manera natural, totalmente, pero la mayoría de adultos lo pierden. Y hay que mantener esa curiosidad de los niños. Yo me atrevería a decir que tú todavía mantienes ese niño ahí latente porque estás ahí investigando, averiguando. Yo siempre quiero saber, y menos en las entrevistas, en una conversación, yo soy el que pregunta. No me gusta mucho hablar, me gusta que me cuenten a mí. Bueno, okay. Vamos a ver cómo hacemos aquí. Pero mira, me imagino que la energía en ese pueblo donde llegaron era totalmente diferente. ¿Cómo describirías tú ese proceso energético cuando entras a un pueblo donde no hay una herramienta como el celular, por ejemplo? Sí, ese pueblo es más parecido a una aldea rural de Bolivia, de Perú, de cualquier sitio de Sudamérica o del centro de España, que no a Tokio o a Osaka, porque son sociedades urbanas donde todo el mundo va tecnificado, hay mucha soledad, hay mucha represión. Okinawa, para empezar, es la provincia más pobre de todo Japón, la que más sufrió en la guerra, en el sentido que tuvieron una invasión por tierra que fue peor que lo de Hiroshima y Nagasaki. Y tienen, incluso, son una raza un poco diferente, son oscuros por el sol, y tienen una religión ligada a la tierra, que tiene puntos de conexión con las religiones animistas africanas y las de la Polinesia, que es diferente del Zen y de las religiones típicas del Japón y del Shinto. Por lo tanto, ya es una sociedad diferente y son muy comunitarios. O sea, allí la familia va más allá de los lazos de sangre. Hay un dicho en Okinawa que es: una vez nos hemos sentado a la misma mesa, ya somos hermanos, y lo practican. Y de hecho, en Okinawa viven miles de americanos, que son los nietos de los que invadieron y causaron toda esa mortandad, que han ido ahí atraídos por el surf, porque hay mucho surf ahí en Okinawa, se han casado con japoneses, con japonesas, se han establecido, han aprendido el idioma y los tratan realmente como hermanos y nadie tiene en cuenta lo que pasó. Y uno de estos americanos, que fuimos en enero con National Geographic para un documental que ahora está en producción, nos dijo: he leído vuestro libro y me gusta muchísimo, pero os habéis olvidado una clave de la longevidad, la cultura del perdón que tiene esta gente. Esta gente vive tan bien porque han sabido perdonar, no miran para atrás, no tienen rencor. Entonces, no qué bendición. Claro, no tiene nada que los esté atando, ningún resentimiento, ¿no? Sí. No tienen la bolsa de papa que nosotros normalmente traemos en todas partes. Van ligeros de equipaje, viven al día y se tratan bien los unos a los otros, con cariño y con interés, y eso les da vida, les da motivación y son un pueblo muy feliz. Oye, pero dijiste algo maravilloso, Frances. Dijiste algo que además necesitamos tanto en este momento planetario que estamos atravesando, y es el perdón, porque nosotros estamos enganchados en sentirnos culpables, en no merecedores, en que la culpa es del otro, en enjuiciar unos al otro. Exacto. Entonces, ¿perdón? Sí, exacto, sí. Estaba que no nos entren, estaba eliminando una campanita que antes ha sonado. Ok. Entonces nos vivimos enjuiciando, y el perdón es tan importante, como tú bien lo dices. O sea, ellos no llevan ningún equipaje, están desprovistos de culpa y de resentimiento, ¿no? Exacto, y luego lo que es compartirlo todo con los demás. Hay un libro norteamericano que se llama Nunca comas solo, de un hombre de negocios que vio que las grandes alianzas y tratos siempre se han hecho en una mesa llena de comida. Y eso, sin saberlo, la gente de Okinawa lo practica, porque allí nadie come solo. Cuando alguien ha cocinado,
Ya no cocina, pero no. Comparte. A 5 o 6 va a casa del vecino, se reúnen, charlan, toman el té, están ahí al aire libre, luego al otro día van a otro. Entonces, esa vida en común lo que hace es que eliminas un gran factor de envejecimiento y mortalidad, que es la soledad. Hay estudios que se han hecho en España de lo que sucede con muchos jubilados, que igual los hijos viven lejos, que igual dejan el trabajo y entonces de repente los lazos con los compañeros se van perdiendo. Y entonces dice que una persona sola, todo el día en casa, delante del televisor, mata más que fumar 18 cigarrillos al día. Se ha calculado eso, ¿no? Entonces la soledad mata, ¿por qué? Porque si no tienes motivación de ver a nadie, empiezas a no cuidarte, descuidas la higiene, descuidas la alimentación, empiezas a comerlo todo congelado, comida basura, las neuronas no se mueven, entonces poco a poco te vas oxidando y te vas apagando, y entonces esta gente envejece mucho antes. Por lo tanto, ellos son un tipo de vida más parecido a lo que es el clan, la tribu. O sea, que se va oxidando el cerebro de tanto pensamiento negativo, esperando como que la muerte, como que ya me va a llegar, ¿no? Eso le pasa a la gente cuando entra en ese proceso de soledad por abandono, ¿no? En cierta manera. Exacto. Y en las zonas urbanas, creo que tú estás en Nueva York, sí. Claro, no es comparable con el tipo de vida que hay allí, ni Barcelona ni Nueva York. Nosotros no vivimos en medio de árboles frutales, desgraciadamente, pero tenemos muchas opciones, ¿no? Pues tenéis museos, cursos, exposiciones, conferencias que se ofrecen. Entonces yo siempre digo que cuando llega la gente a la jubilación hay dos opciones. O te pones en la antesala de la muerte a esperar el fin, ¿no? Jugando las cartas al dominó y con poca ambición, o te conviertes en lo que los ingleses llaman un late bloomer. Una persona que florece tarde y que dice, ahora tengo todo mi tiempo para mí, ya lo recuperé, ahora voy a hacer lo que siempre deseé. Entonces, aquí aparecen pintores, aparecen escritores, aparecen estudiantes. Hay un emprendimiento. Hay un reportaje que se publicó en Inglaterra del estudiante más senior de la historia de la Universidad de Oxford. Fue un estudiante de un máster de Bellas Artes que culminó su carrera con 102 años. Porque este hombre, 60 años antes, había empezado la carrera, lo había tenido que dejar por obligaciones familiares, económicas, también tuvo que ver la guerra por medio, y 60 años después vuelve a la universidad, termina los estudios y se gradúa con 102 años, y vienen los periodistas a entrevistarle y saber por qué una persona tan mayor tiene interés en hacer unos estudios tan caros y tan difíciles y con estudiantes al lado de 25 o 26 años. Y él dijo, decidí hacerlo porque miré mi currículum y vi que ahí faltaba algo. Entonces, bueno, nunca es tarde para ser lo que deberías haber sido, ¿no? Como decía George Sand, que era una autora famosa. Por lo tanto, hoy en día que la esperanza de vida se va ampliando, hay cosas que se atribuyen a los jóvenes, como el cambiar de destino, cambiar de rumbo, probar esto, que lo puede hacer cualquier persona a cualquier edad. Y eso es una lección que aprendimos allí, porque estas personas con 100 años, 102, en enero, cuando fuimos con National Geographic, había un hombre de 108 años regando los árboles y que hasta los 100... ¡Qué bendición! Su pasión fue ir por el pueblo con una moto. Y todo el mundo lo conocía como el hombre de la moto. El hombre de la moto. Y su hijo, que es un jovenzuelo de 86 años, cuando cumplió los 100... Yo tengo que ir allí. Hoy en día tiene 86, cuando cumplió los 100, que el gobierno japonés regala un diploma donde acredita eso, el hijo le dijo, papá, haz un último viaje en moto para enseñar el diploma, pero yo luego la quiero guardar en el garaje porque tu vista ya no es la de antes. Y le hizo prometer que con 101 ya saldría con la moto y ahora está ahí regando los árboles. Bueno, qué bendición. Mira, hablaste de dos cosas poderosísimas como fue el perdón y el dar y recibir, porque eso de compartir muy poco se da, pero fíjate que es tan maravilloso saber que solamente regresando, digamos, a lo básico, a lo esencial, a lo sencillo, como es llegar ahí a esa población donde estuviste, se practica el perdón, se practica el dar y recibir. ¿Qué otra cosa podrías tú decir que te llamó mucho más la atención, que te dejó marcado? Pues eso de ver lo natural que de repente ellos se comportan con la vida, ¿no? Yo diría que por un lado, ese cariño que tienen a los amigos, la ausencia de estrés absoluta que hay allí, pero por otra,
que son gente altamente ocupada, porque una de las traducciones más libres que se hace de la palabra Ikigai es la felicidad de estar bien ocupado. Entonces, ellos no entienden la vida como algo en lo que tú te puedes sentar en una silla y no hacer nada. Ellos siempre están haciendo algo. Y por las mañanas, por ejemplo, todos trabajan en el huerto. Para ellos el huerto es como un trabajo espiritual. El 100% de las casas de Ogimi tienen un huerto. Entonces, por la mañana todo el mundo trabaja en su huerto. Si recolectan algo, lo van a ir a compartir con el vecino. Luego hacen sus ejercicios. Entonces, tienen un Ikigai, que la palabra significa propósito de vida o una vida que merezca la pena, literalmente. Y en el sentido, ellos tienen la creencia de que mientras estés ocupado, estés en movimiento, pues no te vas a marchitar. En el momento en que tú paras y te retiras de la vida, ahí te mueres. Ahí te mueres, ya estás para morirte. Y algo interesante cuando viajas en Japón es que, sobre todo cuando vas a zonas rurales, la zona de Nagano, donde hay los famosos macacos de las nieves, exacto, en unas montañas, pues cuando tú llegas a una pequeña estación, que son trenes lentos, te reciben ancianos, que son voluntarios, que llevan un cartel y que ponen hablo inglés, hablo francés, hablo español. No, yo tengo que ir. Ejercen de guías de manera gratuita para decir, oye, la mejor hora para ver los monos, coge el autobús de las 9:15 porque si vas más tarde ya no están bañándose en las aguas termales. Entonces, lo importante es a cualquier edad sentirse útil, en el sentido que tu presencia en el mundo cuenta. Exacto. El hecho de que estés marca una diferencia y eso es lo que hace que la gente tenga autoestima a cualquier edad. Por supuesto, además es que, o sea, estás expandiendo tu conocimiento, estás expandiendo vida a través del dar, estás constantemente en movimiento, no te sientes como que ya se acabó la vida, ya. Como normalmente nosotros hacemos aquí occidentalmente, nos sentamos a ver televisión, nos enganchamos en la noticia, en la cosa de la farándula, el chisme, la telenovela, y se acabó la vida, va pasando la vida y no hiciste nada, pasó la pandemia, por ejemplo, en este caso me está pasando, ¿y qué pasó después de la pandemia? No hiciste absolutamente nada, no te pusiste en movimiento, no hiciste ninguna intención de progresar o de empoderarte, y eso, ahora sí yo quiero entrar de repente de lleno en cómo nosotros podemos aplicar el Ikigai en la actualidad, nosotros aquí, en este momento que estamos viviendo coyuntural a nivel mundial. Justamente en este momento coyuntural en el que las seguridades han desaparecido y donde muchas empresas han cerrado y quieren que la gente sean freelancers o colaboradores, más que nunca es cuando uno se tiene que preguntar qué he venido a hacer a este mundo, ¿no? Porque exacto, también a través de una pandemia como esta vemos miles de muertes. En Estados Unidos han habido muchas. Por lo tanto, nos damos más cuenta aún de la fragilidad de la vida. Dice, bueno, ahora estoy aquí, de aquí a un año, quién sabe. Si voy a vivir un año o 40, lo que viva, quiero vivirlo con sentido. Por lo tanto, la gente se está preguntando qué clase de vida quieren vivir. Y algo que ha sucedido en España, no sé cómo ha sido aquí en Estados Unidos, es que mucha gente se está yendo a vivir al campo. Porque pensaron. Lo dijeron ayer. Y todo el mundo incluso todo el mundo se está regresando. Los inmigrantes que vinieron de Venezuela, o yo tengo aquí viviendo 29 años en los Estados Unidos, bueno, soy americano ya, pero mucha gente que se emigró en reciente, 2, 3 años, y se están regresando a los países y están comenzando incluso a trabajar, a hacer trabajo desde la casa, porque sí. Volviendo al origen, ¿no? Volviendo al origen, del mismo modo que cuando el confinamiento duro, que en España duró 2 meses, que la gente estuvo encerrada, muchos yuppies y gente que trabajaban en oficinas y que estaban siempre viajando, descubrieron el placer de volver a cocinar, de estar por la mañana pensando qué vas a hacer, ir a comprar una tiendecita o ver qué tienes en casa y dedicar 2 o 3 horas a cocinar tu propia comida. Y eso la gente lo vivió como una meditación zen, como un gran descubrimiento del placer de la lentitud, ¿no? Es decir, me voy a pelar unas patatas, las corto, pongo mi música, igual en ese momento llamo a un amigo y pongo manos libres y charlamos y ¿qué haces? Y hacemos un tutorial, ahora que está tan de moda, y hacemos un tutorial por YouTube. Ahí hemos recuperado como hábitos que son muy naturales en el ser humano y que son muy normales en un pueblo como Ogimi, pero que nosotros estábamos totalmente desnaturalizados. Totalmente. Y el hecho de quedar encerrados, este retiro obligatorio que tuvimos que hacer, nos obligó a reconectar con cosas tan esenciales como estas, hacernos nuestra propia comida, ¿no?
O sea, en cierta manera ha sido una bendición, porque Sí, hemos tenido que regresar a las cosas primarias, a lo más sencillo, a lo más esencial, y eso es un gran ejemplo de este pueblo allá en Japón que de repente practica la cosa más básica, ¿no? Que es sí. el dar y el recibir y el perdón, y esto nos estamos enfrentando con nuestros propios demonios, pero al mismo tiempo estamos aflorando nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero ser, ¿no? En este Sí, caso. mucha gente, mira, yo por ejemplo, en el pasado di bastantes clases de escritura, ahora casi no tengo tiempo, pero hay gente que me escribe y preguntan dónde se puede hacer un curso para escribir una novela y esto suele ser 2 o 3 correos por semana. Durante la pandemia, cada día llegaban una decena de correos de personas que después de toda una vida postergando eso, dijeron, ahora voy a escribir mi libro, y muchas mayores de 70 años que decían, quiero escribir mi vida, porque si ahora me muero, quiero que mis nietos sepan lo que fue toda esa existencia, ¿no? Y personas que tenían algo que decir han pensado, bueno, ya que estoy aquí encerrado, por fin voy a hacerlo, ¿no? En Exacto. ese sentido ha sido positivo, que hemos descubierto cosas que no le estábamos dando importancia y nos las hemos permitido. Y hay un terapeuta aquí muy famoso en Barcelona que se llama Xavi Guix, que él, la gente que le llamaba por teléfono, a todos les hacía la misma pregunta. ¿A ti de qué te ha liberado el coronavirus? ¿No? Porque también nos liberó de cosas. Pues Oh, sí, muy buena pregunta a esa. uno le liberó de ir a una reunión semanal con familia que no le apetecía. Al otro le liberó de hacer no sé qué. Entonces, con la excusa del coronavirus, nos hemos sacado cosas encima también. No, Y relaciones que eran superficiales y al final nos hemos volcado con las que eran más profundas. sí, las relaciones, eso de las relaciones se está viendo mucho, sobre todo porque incluso ahora estamos descubriendo nuestra familia, a Sí, nuestras también. parejas. O sea, porque una cosa era trabajar de 9 a 6 y pasar todo el día en la calle y ahora tienes que convivir todo el día con tu familia, con tu mamá o todo el día Exacto, con tu pareja. Entonces estás reconociendo a esa otra persona también. totalmente. Mira, el músico Manu Guix, que es el director de la Academia de Operación Triunfo, un programa muy famoso en Ajá, España, claro. que es un compositor muy famoso y pianista, lo llamé para hacerle una entrevista que tenía que hacer para un libro y me dijo, no pienses que estoy componiendo nada. Dice, mi mujer teletrabaja y tengo 2 niños pequeños en casa, por lo tanto, estoy conociendo a mis hijos, porque antes no los veía. Exacto, claro, es así. Mira, y en el Ikigai hay, digamos, hay un proceso para hacer, yo puedo hacer mi Ikigai personal. Sí. Ok, ¿cómo es el proceso yo para hacerlo? Para decirle a la audiencia que nos está viendo, ¿cómo yo hago el Ikigai? Sí. Mira, normalmente el Ikigai, cuando se explica para empresas y en marketing, se juega con 4 círculos, que los Exacto. llaman los 4 círculos de Ikigai, que esos círculos ya existían antes de nuestro libro y que sería como varias fases de descubrimiento. El primero sería descubrir lo que amas, saber qué es lo que te gusta hacer más que ninguna otra cosa del mundo. O sea, sería aquello que te produce un flow, aquello que tú Exacto. fluyes fácilmente haciéndolo, aquello es lo que amas. Y Comunicar. Yo amo sí, comunicar. pues seguro que cuando comunicas 1 hora parece que ha pasado un minuto, ¿no? Sí, Eso lo vale. explicaba muy bien Einstein cuando le preguntaron, ¿no tiene usted una manera más sencilla de explicar la relatividad del tiempo? Él decía, sí, te lo puedo explicar de esta manera. Si estás sentado en un banco al lado de una chica guapa o un chico guapo, 1 hora pasa en un minuto. Pero si Exacto. estás sentado en una plancha de hierro candente, un minuto parece 1 hora. Pues Tal cual. lo que amas sería aquello que dices, uy, ya se me han hecho las 8 y no me he enterado. Ha desaparecido el espacio, ha desaparecido el tiempo, el pasado, el futuro. Entonces, si fluyes con algo, eso ya es el primer círculo de Ikigai, que es lo que amas. Luego habría un segundo círculo que es aquello que se te da bien. Porque yo puedo amar el fútbol, pero quizás no se me da bien jugar por mi constitución Correr. física, por Exacto. mi edad, por una serie de cosas. Pero cuando lo que amas y lo que se da bien se juntan, como tú comunicar, ahí ya hay una misión, ahí ya empieza a nacer un propósito. Luego, eso se puede convertir en una profesión, cuando se junta con el tercer círculo, que es aquello por lo que pueden pagarte. Entonces, amas hacer algo, se te da bien y te pagan por ello, pues vas a ser feliz, porque eso ya lo decía Confucio, este sabio de la época de Buda, pero en China él decía, encuentra una actividad que te guste y no trabajarás un solo día en tu vida. Por Entonces, supuesto. sería esto, es decir. Es Y un el cuarto sería, disfrute. exacto, y el cuarto sería aquello que el mundo necesita, porque al final el ser humano lo que quiere es ser trascendente.
el dinero nos puede compensar hasta cierto punto, pero lo que nos va a dar satisfacción es saber que este programa que tú haces, esta persona que enseña no sé dónde, el que pinta, el que crea algo, que aporta belleza al mundo, aporta sonrisas, aporta felicidad. Por lo tanto, el cuarto círculo, aquello que el mundo necesita, cuando se juntan los cuatro, en el centro sería el Ikigai, sería una vida completa, una vida llena de significado. Y eso es, yo diría, lo que todos aspiramos. Lo que pasa es que a veces mucha gente está desconectada porque está atada a un sueldo y pagando facturas y lo que llaman los autores de economía práctica, estar en la carrera de ratas. Exacto. Estás todo el mes corriendo para pagar unas facturas que luego tendrás que volver a correr para pagar las facturas. Para pagar la otra. Entonces, están en la carrera de ratas y entonces no se dan cuenta de que quizás aquello en lo que están trabajando no es su vida, no les resuena. Pero eso ha cambiado con los millennials. Los millennials vamos enfocado. Los millennials no quieren trabajar en algo que no tenga sentido para ellos. Prefieren cambiar de trabajo 10 veces que no hacer algo solo porque les dan un cheque a final de mes igual que a los padres. Ya ese tipo de retribución únicamente ya no les sirve. Yo creo que yo era millennial en mi tiempo. ¿Sigue siendo millennial? No, ya, yo voy a cumplir 56 la semana que viene. Pues mira, he echado 36, como mucho. No, gracias, pero no voy a cumplir 56 y de verdad, porque yo siempre perseguí mis sueños. O sea, yo desde joven quería ser actor, después quiero ser comunicador y no, o sea, me llevé a todo por delante. Me fui de mi casa, traté de ser lo que yo quería. O sea, nada me lo tenía que impedir. No, quizás no pensaba en que podía lucrar de esto, de que, o sea, esa no era mi intención primordial. Mi primordial intención era ser. Lo otro venía por añadidura. O sea, lo otro, el universo se iba a encargar de darme todo lo que yo necesitaba para que yo fuera. Y así es. Entonces yo creo que eso del Ikigai, por lo menos a mí me funciona mucho. Me encanta como lo explica de una forma tan sencilla porque normalmente nosotros tratamos de buscar las cosas difíciles porque son mejores. O sea, resulta mucho mejor la cosa difícil porque cuesta dinero. Y mira esta cosa tan sencilla que no nos cuesta nada, sino nada más buscar el propósito de tu vida, que es lo más importante. Yo creo que por ahí deberíamos comenzar todos, ¿no? Creo que tú tuviste una revelación cuando eras joven porque las últimas teorías en cambio psicológico dicen que en toda transformación hay 3 elementos, el qué, el cómo y el quién. Mucha gente intenta cambiar el qué, ¿no? Si no me gustan las finanzas, pues lo intento con las leyes. Si no me gusta esto, cambio el qué. Otras se centran en el cómo, en cómo hacer para, ¿no? Cómo hacer para tener más dinero, cómo hacer para tener más amigos. Y por eso se dice que la mayoría de libros americanos de recetas, que te dan listas de cosas para hacer, nunca han transformado a nadie porque eso lo haces un día. Al segundo día ya no lo haces y luego vuelve, la cabra tira para el monte. Realmente lo que transforma, si tú quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar el quién. El quién. Tú te levantas y dices, ya no soy una víctima, a partir de ahora yo soy el creador de mi propia vida, cambias el quién y el cómo y el qué ya se mueven por sí solos. Sí, y no esperar no esperar el cómo ya veremos. Exacto, no esperar. Cambia el quién, sí. El quién, porque todo el mundo está esperando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? No. ¿Quién? Yo. ¿Quién? Exacto. Yo. Que era lo que decía Ramana Maharshi, que cuando venían este santón indio que vivía en Arunachala, cuando venían alumnos y discípulos, los tenía todo el día sentados preguntándose ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? Tardaban semanas o meses en hallar alguna respuesta, ¿no? Y esa es la pregunta más difícil que nos podemos hacer nosotros los seres humanos. ¿Quién soy yo? Es una pregunta que podemos arrastrar toda la vida porque el quién soy yo va cambiando. Va cambiando. Yo creo que las personas morimos y nacemos muchas veces a lo largo de una vida. Cada vez que cambian las circunstancias que nos rodean, por ejemplo, una separación sentimental con alguien con quien has estado mucho tiempo, pues ese yo muere y empieza otra cosa. O cuando tus padres ya no están, ahí empieza otra etapa. O te vas a Venezuela y vienes a Nueva York. Ese yo es otro. O sea, tiene que empezar de cero en muchos sentidos. Amigos, el idioma. Entonces, el quién irá cambiando, irá evolucionando y también su Ikigai se irá adaptando a cada etapa. Decía Rudolf Steiner, que era el que creó la antroposofía, que cada 7 años nuestra vida entra en una etapa diferente. Sí, hasta los 7 son niños pequeños, de los 7 a los 14 ya es la preadolescencia,
de los 14 a los 21, descubrimiento del sexo, tomar decisiones en la educación, tal, 21 empiezan a trabajar. Entonces, sí, hemos de aceptar que la vida es dinámica, que nada es para siempre y que no tenemos ni idea de quién seremos aquí 10 años, ni falta que hace. Ya lo iremos camino. Pues mira, una cosa que mientras tú estabas conversando decía, ya sé cuál va a ser de repente tu próximo descubrimiento de Frances. Puede ser travel agency, porque has viajado tanto que te conoces todo. Entonces es fascinante la forma en que tú describes, digamos, la ciudad, cómo describes el viaje, que eso enriquece al ser humano porque dice, wow, me encantaría pasar todo el día conversando contigo y saber qué pasó después de ese viaje, qué cambió tu vida. Cuando tú dijiste, ok, quiero llegar a ser como estas personas, quiero ser longevo como estas personas, por ejemplo, ¿qué cambió tu vida después de ese viaje allí donde estuviste en Japón, en Japón? Sí. En Japón, perdón. Bueno, cada viaje que hacemos en nuestra vida es inspirador en el sentido que todo viaje exterior lo es interior al mismo tiempo, porque ves personas muy diferentes de ti, te ves lejos de lo que es tu zona de confort, lo que es tu familia, tus hábitos, tu idioma. Entonces, allí, cuando una persona está de viaje en un tren, caminando por unos campos, es cuando te sientes verdaderamente libre, es cuando el quien que decimos está más desnudo. Por lo tanto, yo creo que en todos los viajes, aunque no vayas a hacer trabajo de campo, como Héctor y yo, vuelves cambiado. Eso lo dice el autor del Leopardo de las Nieves, Peter Matthiessen, dice, un hombre es el que sale de viaje y otro es el que regresa, ¿no? Entonces, nosotros regresamos con la sabiduría de los centenarios, pero creo que cada viaje que he hecho en mi vida me he llevado algo, o me he llevado una persona en el corazón, una enseñanza, descubres un autor, descubres una religión, una manera de ver la vida, ¿no? Y eso te va ampliando el ancho de banda espiritual. Cuanto más viajas, más paciente eres también con los demás y contigo mismo. ¿Y has encontrado a Frances en cualquiera de esos lugares donde has estado? ¿Te has visto? Yo diría que este Frances, que es diferente en cada lugar, en unos sitios es más tímido, en otros es más hablador, sí, pero yo soy una persona que raramente me miro a mí mismo y eso tampoco es una virtud. O sea, yo siempre tengo las antenas hacia afuera y siempre estoy queriendo saber qué hace qué hace el otro, qué hace el de más allá. ¿Y quién curioso, eres curioso. Quién soy yo es bastante un misterio para mí mismo. Entonces, a veces me siento como un meditador zen, como una cáscara vacía que se va llenando de experiencias. Entonces, me siento muy en mi salsa, yendo a cualquier lugar del mundo y asistiendo a conversaciones como las que tuvimos con estos sabios ancianos, que además tenían muy buen humor, nos gastaban muchas bromas y fue una experiencia muy bonita, sin duda. Y después del Ikigai, después de este Ikigai pandémico, ¿qué podemos hacer? Bueno, ahora vamos a ver una transformación en la sociedad que en algunas cosas ya la estamos viendo. Por ejemplo, muchas empresas se dan cuenta que no es necesario encerrar a gente en una sala de reuniones, por ejemplo, cada lunes por la mañana, como se suele hacer en muchas empresas, sino que pueden hacerlo más cortito, cada uno desde su casa, puntual. Y que al final a la gente no hay que pagarle para calentar un asiento, sino por resultados, ¿no? Entonces, hay alguien que quizás en 2 horas al día puede dar unos resultados tremendos en una empresa y hay quien estará 15 horas y no hará más que intrigar y molestar. Por lo tanto, yo creo que vamos hacia una sociedad más eficiente, más espiritual también, ¿no? Porque hay un artículo de Jeff Foster que yo estaba leyendo, una autora advaita que me gusta, ¿no? Que decía que básicamente el artículo es no hay conspiración, se decía. ¿No? Porque mucha gente ha intentado ver en todo esto es culpa de los extraterrestres, Bill Gates, los Illuminati, el Partido Demócrata. Es intentar buscar respuestas racionales al gran misterio de la muerte, en realidad, que no es el coronavirus, es la muerte. Porque igual no moriremos del coronavirus, vamos a morir de otra cosa, ¿no? Entonces, este artículo que decía no hay conspiración, quiere decir, en realidad lo que estamos evitando es un encuentro
con nuestra propia mortalidad. Entonces buscamos los culpables fuera, nos montamos historias y películas porque no queremos mirar que nuestro tiempo es limitado, que hay que aprovecharlo. Exacto. Y en lugar de elaborar tantas teorías y tantas cosas, pues empezar a vivir nuestra vida. Porque esto ya lo decía Marco Aurelio en sus meditaciones hace 2000 años, que dice, nadie debería tener miedo a morir. Hay que tener miedo a no haber empezado nunca a vivir. Exactamente. Y eso es parte de lo que nos está pasando a nosotros porque de repente la gente no se atreve, están esperando como que abran la puerta, como que den la señal de salida, pero ¿qué está pasando en este momento? O sea, tienes que planear, hacer un plan de trabajo de lo que quieres crear después que abran esa puerta, pero crearlo desde ya, ponerte en acción, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Y es interesante que incluso se están haciendo estadísticas de cuánta gente se va a transformar y cuánta no. Entonces, mi amigo Alex Rovira ha aplicado la ley de Pareto, que no sé si la conoces. La ley Pareto fue un economista italiano que a principios del siglo XX hizo un cálculo que luego se ha aplicado en muchos modelos económicos, que él calculó que el 80% de la riqueza de Italia la producía el 20% de la población. Y la ley de Pareto se llamó la ley del 20-80. Y luego se aplicó muchas otras cosas, porque el propio Pareto vio que las plantas que tenía en su huerto de habichuelas, un 20% de las plantas daban el 80% de la cosecha. Y eso luego se ha ido llevando a muchas cosas. Por ejemplo, en nuestra vida privada, si tienes 10 amigos, seguro que hay 2 que son los que te dan el 80% de la satisfacción y la sabiduría. Y los otros 8 igual te dan el 100% de los problemas. Nunca se sabe, ¿no? Entonces, Alex Rovira opina que en esta pandemia el 20% de la población se va a transformar profundamente. Entonces, la pregunta será si ese 20% de gente consciente van a poder influir en el resto. Esa es la pregunta. Sí, porque todo lo que vemos a través de las redes sociales es totalmente diferente. Yo sé que hay un proceso de cambio, de transformación, como tú lo dices, pero está costando bastante porque lo de las redes sociales te lleva un tanto a la frivolidad, ¿no? Esa cosa del Instagram y el TikTok. Y entonces de repente tú dices, ¿cuál es el nivel de conciencia que se está formando en toda esta pandemia, ¿no? Porque de repente tú ves que la gente está como que relajada, eso está bien, pero ¿qué hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el ser humano de verdad? Mucha incertidumbre, mucha inseguridad, mucho miedo, ¿no? Pues al ser humano siempre le gusta el control. Entonces, sí. En los tiempos tranquilos, que no son estos, a la gente le gusta saber que cuando llega tal mes suceden estas cosas, que ahora va a hacer calor y luego frío y que ahora va a ser el mejor momento de comprar en rebajas y que luego va a ser el momento de... Cuando todo esto se pierde, que es lo que ha pasado, que ya no tenemos referentes y nadie puede decir qué pasará a 3 meses vista, incluso decían en la vacuna de Oxford es maravillosa, la empiezan a probar y la cagan. Exacto. Ahí se ha demostrado que han habido 2 casos que han demostrado que no, y por lo tanto tampoco sabemos cuándo habrá la vacuna, no sabemos cuándo se reactivará la economía. Entonces, ante eso lo que recomiendan los sabios es abolir el futuro. Exacto. No hablemos del futuro. O sea, quita el futuro de la ecuación. Piensa lo que vas a hacer hoy. Pues mira, hoy voy a coger este libro de una autora afroamericana, lo voy a leer. Hoy voy a escribir a aquel amigo con el que hace tiempo que no hablo. Voy a salir a correr al Central Park y quizás voy a aprovechar para comprarme un libro. Lo que sea, ¿no? Pero no pensar a 3 meses vista, 6 meses vista, lo que hacíamos antes, ¿no? Comprábamos un vuelo para unas vacaciones de aquí 10 meses, decíamos, y de aquí 3 años igual ya compramos la casa no sé dónde. Exacto. Pero esto ha desaparecido, entonces ahora somos como nómadas que día a día va decidiendo un poco dónde instalar el campamento. Sí, y que estamos viviendo el presente, o sea, aquí sí, totalmente. Estamos viviendo el aquí y el ahora, depende de tu tribuna, de donde lo estás viviendo, pero estamos viviendo el ahora aquí real, todos en la misma línea de partida, cada uno con sus propias herramientas, por supuesto, pero lo más importante de todo este proceso que estamos viviendo es que estamos aquí y ahora, ya. Exacto, eso es todo lo que hay. Eso es todo lo que hay. O sea, no te tiene la mente de pura paja, sino que ya piensa en el aquí y el ahora, bota todos esos pensamientos, ponte a hacer tu ikigai en el ahora, en el aquí y el ahora. Mira, después
de todo lo que estás haciendo. ¿Qué te falta por hacer? ¿Por dónde vas? ¿Qué estás haciendo en este momento? Bueno, ahora mismo estoy en el mundo de los cursos digitales, que hay muchos autores que están trabajando para los cursos que daban de manera presencial, los están digitalizando. Entonces, estoy trabajando bastante con autores que necesitan que les adapten guiones de sus propias obras para poder hacer eso, y buena parte del día se me va en esto. Y también hice como estas personas entrañables que me escribían durante la pandemia. Durante muchos años yo estuve procrastinando, estuve aplazando. Quería escribir una biografía espiritual sobre mis maestros de vida. Okay. Y durante la pandemia empecé a escribirla y ahora le dedico unas horas al día. Y este es un libro que hago por razones estrictamente personales, para verme como en un espejo y para reflexionar sobre aspectos de la vida. Y esto es una parte del día que me dedico a esto, que me gusta porque es como una terapia. Y luego, ya te digo, muy dedicado a todo lo que es el mundo online, preparar los vídeos, doy algunas conferencias también. Se ha empezado a viajar por Europa con muchos problemas. Entonces fui a Milán a grabar unos vídeos de temas espirituales para un banco, pero básicamente estoy haciendo la misma vida que todo el mundo dentro de casa, tratando de ocupar el tiempo de la mejor manera posible. ¿Teatro no escribes? Teatro. Escribir. Teatro. Curioso que me lo preguntes porque antes de escribir y de traducir libros y de ser editor, lo primero que hice con 23, 24 años fue escribir obras de teatro. ¿En serio? Tenía una compañía teatral amateur, yo escribía y dirigía, pero fue algo que se hacía con amigos para pasarlo bien. Quiero hacer un monólogo tuyo que sea online. Vamos a hacer una joint venture, yo te voy a escribir un monólogo. Por favor, me encantaría. Mira que estoy así, que quiero regresar a la actuación, pero hacer cosas chéveres, pues. Ya, me lo prometiste, así que ya sabes. Escribes un correo, vamos a poner las bases para hacer un monólogo que lo voy a escribir para ti. ¡Ay, qué bendición! Mira, Frances, y si, ahora hablando de actuación, si me tocara representarte, ¿cómo te gustaría que te representara? Bueno, yo siempre creo que se me atribuyen diferentes cualidades según quien me vea, cada persona opina y defectos. Yo creo que lo que me reconoce y lo que siempre me dice todo el mundo, que soy humilde. Y en ese sentido creo que soy muy hijo de mi madre, que mi madre era una obrera, era una modista que trabajaba en casa, que cosía. Y creo que una de las cosas que me siento orgulloso es que nunca me he sentido más que el panadero que cuando voy por la mañana que me vende el pan, ni el camarero que me sirve el café, ni que nadie. Me considero una persona absolutamente normal. Yo hago un trabajo diferente que quizás tiene un poco más de visibilidad. Creo que tiene mucha menos que ser un futbolista. A los escritores nadie les conoce. O sea, tú puedes haber vendido 10 millones de libros. Mira, el escritor que más vende del mundo, Dan Brown, si se pasea por las Ramblas, nadie sabe quién es. Un taxista, no alguien, ¿no? Pero considero que todos los trabajos son exactamente igual de importantes y lo que marca la diferencia es la gente que los hace con amor y la gente que no los hace con amor. Porque hay camareros que te sirven un café con indiferencia o incluso de mala manera, y hay algunos, y recuerdo cuando era muy muy joven que íbamos a una sala de conciertos que todo el mundo quería ir al bar de al lado que se llamaba Café Español, que no existe, porque ahí había un camarero que a quien se ponía en la barra le hacía una broma. Entonces todo el mundo quería estar con ese hombre. Entonces ese hombre era como una especie de psicólogo de barra con consumición. Entonces yo creo que cualquier empleo que tú tengas, por humilde que sea, si lo haces con amor, puede ser algo grandioso. Es lo más maravilloso que has dicho, pero toda la noche ha sido espectacular. Pero eso, mira, es disfrutar, es entender que la vida es un ratico, que la vida es este instante que estoy deleitándome con toda tu conversación, con toda esa luz que sale de tu boca, de tu corazón. Es maravilloso porque me conectas de verdad en el presente, y así como me conectas a mí, estoy seguro que vas a conectar a todos los que nos van a ver posteriormente en el programa y a través del video de YouTube y a través de todos los tiempos, porque tienes luz, pero eres un bombillo
de Dios, pues, como se dice. Es muy divertido. Es un bombillo de Dios, de verdad que es maravilloso. Quiero agradecerte infinitamente. Me debes mi obra de teatro. Y para pensarla. Hay que pensarla y trabajarla. Y de verdad, mira, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, yo te voy a estar detrás de ti de ahora en adelante, así persiguiéndote. Pero tus redes sociales... sí, me pueden encontrar con francesmiralles.com, mi nombre y apellido.com, y luego en las redes sociales, pues en Instagram, y como todo hijo de vecino, pues tengo las principales redes, pero si entran en mi página web, pues van a tener acceso a mi correo electrónico, podrán leer las noticias que escribo cada lunes con pequeñas historias y viajes y cosas. Entonces podemos estar en contacto. Que es apasionante todo lo que escribe este hombre ahí en la página web, así como lo escuchamos y lo vemos, que además es una cajita de Pandora, tiene de todo, no te vas a aburrir nunca. Pasar una semana contigo de viaje debe ser ¡wow! Bueno, también hay momentos de contemplación en silencio. Claro, claro. Yo soy buen compañero de viaje, me gusta adaptarme también a lo que los demás quieren hacer. No soy nada de discutir. Qué maravilla. Bueno, ya cuando pase esta pandemia, que ya se regularice todo, a veces mi español se me traba con el inglés, se regularice todo, te prometo que voy a ir a Barcelona y nos vamos a tomar un café juntos, vamos a conversar. Y te voy a llevar a algún lugar que te va a sorprender, que no sabes ni que puede existir un lugar así aquí. ¡Bien! Claro que sí, claro que sí. Mi abrazo sincero, muchísimas gracias, Francés. Dios te bendiga, no te vayas. Nosotros vamos a despedirnos por acá. Recuerda mis redes sociales, @Ricardo García Oficial TV en Facebook, @Yo Soy Ricardo García en Instagram y Ricardo García Oficial en YouTube. Por supuesto, nos vemos la próxima semana con un invitado tan maravilloso como este ser que trae pura luz, como le dije, el bombillo de Dios. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Ha sido un gran placer, Ricardo.